Iniciamos hablando de lo que está ocurriendo a nivel internacional, ya que durante el fin de semana altos funcionarios de Estados Unidos viajaron a Venezuela para sostener conversaciones con los miembros del gobierno chavista. Un periódico estadounidense dio a conocer que una delegación integrada por funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, quienes también forman parte de los esfuerzos de Washington para aislar al gobierno ruso por la guerra que persiste en Ucrania, viajaron a Venezuela para sostener conversaciones con el gobierno interino de Juan Guaidó. Según relata el medio estadounidense, los principales partidos de Estados Unidos habrían señalado a Venezuela como potencial sustituto de las extracciones de petróleo y gas ruso, tras las sanciones impuestas por la invasión a Ucrania. Según fuentes cercanas, la delegación de Estados Unidos estuvo encabezada por Juan González, asesor del presidente Biden, y el embajador del país norteamericano para Venezuela, James Story. Según dicho medio, el gobierno de Juan Guaidó brindará mayor información sobre la reunión sostenida con dicha delegación, tras culminar las labores de coordinación con el gobierno de Estados Unidos, atendiendo razones de intereses y seguridad nacional. Y continuamos con información en desarrollo, pero esta vez seguimos hablando del tema sobre esta reunión que tuvieron altos funcionarios de Estados Unidos con Venezuela. Pero para ampliar más la información ya nos acompaña el periodista de La Voz de América, Jacopo Luzzi. Jacopo, qué gusto tenerlo nuevamente en TN23. ¿Qué han indicado las autoridades de Estados Unidos sobre los resultados de esta reunión y si también se tiene planificado que haya acercamiento en las próximas semanas? Bueno, Ligia, buenas tardes. La Casa Blanca un par de horas atrás ha finalmente confirmado esta indiscreción que los medios ya desde el sábado con el periódico The New York Times habían revelado. Esta reunión entre altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento del Estado con el gobierno de Nicolás Maduro. Faltaba la confirmación oficial que ha llegado ahora por parte de la Casa Blanca y claro, Jen Psaki, la vocera, ha hablado del asunto y ha especificado que no se habló simplemente de seguridad energética, también, por ejemplo, de la situación de los detenidos estadounidenses en Venezuela y otros asuntos. Pero claro, han confirmado esta hipótesis que se podría abrir una negociación para poder importar petróleo y gas venezolano. Recordamos que desde el 2019 Estados Unidos había cerrado las relaciones con Venezuela después que Estados Unidos había reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Y claro, todo esto, Ligia, se debe al hecho que podrían pronto llegar sanciones al gas y el petróleo ruso, que estos dos recursos son una importación de casi el 40% en Europa y del 10% en Estados Unidos. Claro, ya en las gasolineras el costo de la gasolina es muy alto y entonces imponer estas sanciones podría causar un impacto económico a los ciudadanos y por eso Estados Unidos está buscando otras opciones y dijo, no solamente Venezuela, también ha tenido discursos con Irán, con Arabia Saudita, pero bueno, no sabemos y no han confirmado si van a seguir adelante estas negociaciones en las próximas semanas. Definitivamente, y este tipo de esfuerzos se realizan precisamente para disminuir un poco el impacto que se tiene no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial por este enfrentamiento que se mantiene entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, Jacopo, sabemos que las autoridades de Estados Unidos tienen una alianza más fuerte con Guaidó, por ejemplo, pero esta vez han dialogado con Nicolás Maduro. ¿Qué han indicado ellos también al respecto o cómo expertos internacionales observan este acercamiento? Bueno, seguramente los republicanos y algunos demócratas han criticado esta reunión porque, claro, la crítica es, ustedes quieren sancionar a un dictador y van a pedir a buscar petróleo a otro dictador, un presidente Maduro que ha sido sancionado, PDVSA, la industria energética de Venezuela ha sido sancionada y de hecho para establecer un canal de importación se deberían quitar estas sanciones a PDVSA. O sea, es una situación que, claro, ha recibido muchas críticas, pero claro, al mismo tiempo la Casa Blanca ha confirmado que ellos están trabajando para
detener a Putin, que siga adelante con su invasión en Rusia, y todas las sanciones hasta ahora no han causado el efecto que esperaban, a pesar que el rublo está un desastre, la bolsa no ha podido volver a abrir, pero claro, la idea es esta, de buscar soluciones, y los expertos dicen que, claro, esto podría seguramente ayudar, no tanto a Estados Unidos, cuanto, claro, a nivel global, porque claro que si cortan las importaciones a Europa, después la repercusión llega hasta Estados Unidos, que importa simplemente un 10% de gas y petróleo de Rusia. Pero con una economía ligia tan globalizada, lo que pasa en Europa va a afectar también a Estados Unidos y después también a América Latina. Definitivamente, y es que hay que recordar que Estados Unidos y Venezuela rompieron sus lazos diplomáticos aproximadamente desde el 2019. Ahora bien, Jacopo, ¿qué han indicado los expertos internacionales? Este tipo de reuniones podría ser un tipo también de acercamiento entre las autoridades para ir disminuyendo las discrepancias que se tienen por una parte, y por otra, ya mencionaba usted que las autoridades de Estados Unidos no tienen reuniones solamente con autoridades venezolanas en relación al petróleo. ¿Se tiene conocimiento de cómo va avanzando este tipo de acercamiento, pero con otros países? Bueno, la Casa Blanca ha confirmado, como ya te he dicho, relaciones y discusiones también con Arabia Saudita, que es un aliado súper cercano de Estados Unidos. Lo que sorprende, claro, es también un acercamiento con Irán, que es otro país que durante la administración Trump había sido sancionado, penalizado, perjudicado, y ahora, claro, pero Irán sigue siendo un gran exportador de gas y de petróleo. Y bueno, no se tienen muchos detalles sobre estas discusiones, pero siguen adelante. Y recordamos que la semana pasada Estados Unidos ha confirmado todo el paquete de sanciones y limitaciones a Venezuela. O sea, entonces la política de Biden sigue siendo muy parecida a la de Trump cuando hablamos de Maduro, de las discriminaciones, las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Claro que esta negociación, este encuentro, por eso ha sorprendido a muchos en Estados Unidos, porque claro, nadie iba a pensar que esto iba a ocurrir, pero claro, como ha justificado hoy la Casa Blanca, esto es una negociación que podría no llevar a nada, como quizás podría llevar a una importación que podría reducir el impacto económico de sanciones al gas y petróleo ruso. Para finalizar, Jacopo, las autoridades de Rusia han indicado que sería un completo error si se llegara a embargar el petróleo por parte del occidente, pero ¿qué tanta capacidad se tiene, por ejemplo, por las autoridades de Venezuela para poder suministrar el petróleo no solo a Estados Unidos, sino también a otras naciones? ¿Podría también sacar un poco más de provecho en estos acercamientos que se tiene con Estados Unidos? Y sabemos que solo un país no podría, pues, satisfacer la demanda que se necesita, sino que se debe realizar un trabajo en conjunto. Sí, de hecho, considerando como Europa, algunos países, por ejemplo Italia, dependen mucho del gas, algo como el 40% de todas las importaciones. Entonces, cerrar este canal directo, que es vital para Europa, seguramente iría a causar un daño masivo. Es verdad que ahora Europa está saliendo del invierno, entonces el gasto del utilizo de gas no va a ser tanto como si fuera enero o diciembre. Pero claro, es verdad que la intención de Estados Unidos es hacer todo para que esta invasión termine. Y obviamente no quieren enviar tropas, no quieren imponer un bloqueo de los aviones arriba del cielo de Ucrania. Entonces, sanciones como esta al gas y petróleo ruso, y también sacar a Rusia fuera totalmente del sistema bancario SWIFT, son prácticamente las últimas sanciones que podrían imponer, o sea, porque ya todo el resto se ha ya sancionado, los oligarcas, los bancos, el Banco Central de Rusia, y entonces faltan estas dos cosas, una aplicación total de SWIFT y el bloqueo del gas y petróleo ruso.
Son distintos escenarios que nosotros estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Jacopo Luzzi, por ampliarnos esta información. Y tiene usted entonces la postura de las autoridades, especialmente de la Casa Blanca, sobre estos acercamientos que ya mencionaba el periodista de La Voz de América, Jacopo Luzzi. No solo se tienen con Venezuela, sino también con otros países como Arabia Saudita. Y lo que están realizando las autoridades de Estados Unidos es ese tipo de acercamientos para disminuir el impacto económico que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania. Por supuesto que aún no se ha llegado a un acuerdo como tal, pero en las próximas semanas se podría establecer un acuerdo debido a que la tensión entre Rusia y Ucrania aún continúa.